Salud y gracia, damas y caballeros. Bienvenidos al hogar de vuestro humilde consejero, el doctor de la peste. Parece ser que uno de estos amados líderes que rigen Europa ha decidido, no sabemos si de forma autónoma o incitado por alguna comisión, poner fin a los delitos de odio, poner freno a todos estos discursos supuestamente de odio que pululan en las redes sociales. Es sorprendente que el deseo de poner el foco siempre tenga como objetivo las redes sociales y no los medios de comunicación tradicionales. No sabemos si es porque en estos últimos ya hay unos intereses muy claros, así como una presencia y presión de los principales partidos políticos, o porque realmente las redes sociales son una jungla sin ley, un espacio sin moral, sin control y sin normas donde todo vale. Esto dicho con ironía, ya que cualquiera que sea usuario medio de cualquier red social sabe que el control es más férreo incluso que en muchos medios tradicionales. Todos sabemos la facilidad con la que se censuran contenidos y creadores, ya sea en Instagram o en YouTube, ya sea en Facebook o en TikTok. Todos sabemos que hay que andar con pies de plomo. Todos sabemos que hay incluso palabras comunes que no se pueden pronunciar. Eso nos lleva a tener que andar con eufemismos, con metáforas, cortando palabras, diciendo iniciales, lo que al final convierte un contenido que debería ser, si no educativo, si al menos servir para explicar ciertas cuestiones de la actualidad y de la sociedad, en un galimatías que da auténtica risa. Pero centrémonos en esta cuestión, el odio. A nadie se le escapa que el odio es un elemento profundamente peligroso. Es un elemento nocivo para la convivencia y para la seguridad de la sociedad. El fomento del odio, y tenemos ejemplos trágicamente recientes, nos lleva a unos conflictos que no podían imaginarse tan solo unos años atrás. El odio hace surgir o fomenta unas tensiones, unas rencillas y finalmente unos conflictos que pueden desembocar en las peores luchas, en las peores matanzas y en los peores sucesos conocidos por la humanidad. De la noche a la mañana, dos comunidades, dos etnias, dos grupos que se toleraban, que podían tener sus diferencias, pero que tradicionalmente habían convivido en paz, pueden llegar a matarse y a cometer los unos sobre los otros las peores atrocidades. Lo hemos visto en África, lo hemos visto en la antigua Yugoslavia. La historia de la humanidad está plagada de ejemplos de lo que el odio puede provocar. Por esta misma razón, yo, como un humilde conocedor de la historia, apoyo esa supuesta lucha contra el odio. Apoyo que no se prenda esa mecha. Apoyo que no se propague la pólvora o la gasolina. Pero también, como un humilde conocedor de la historia, desconfío por naturaleza de las buenas intenciones de nuestros amados líderes. Desconfío de su altruismo. Desconfío de que sea la bondad y el interés general lo que los mueve. Pedro Sánchez nos habla hoy de un foro contra el odio. Nos habla de una herramienta para medir, controlar, vigilar los supuestos discursos de odio y el impacto que estos pueden tener en la sociedad. Por supuesto, hablamos de las redes sociales. No se nos habla de las tertulias de televisión. ¿Qué ocurre? ¿No será, pregunto de forma ingenua, que ya hay un cierto control en los medios de comunicación tradicionales, en las televisiones, en las radios, en la prensa? No me importa si son medios públicos o privados. ¿No será que aquí subyace el deseo de controlar también las redes sociales? Más aún de lo que ya lo hacen. Al fin y al cabo, no seamos ingenuos, el odio en ciertas redes, estoy hablando particularmente de la extinta Twitter, ahora X, ha existido siempre. Todos sabíamos que Instagram es la red social del amor, de la paz, del buen rollo, la flower power, mientras que Twitter era ese vertedero de odio,
de haters. Por desgracia, ese mal rollo, vamos a decirlo coloquialmente, parece haberse extendido también a Instagram. Es sorprendente ver cómo cocinar una tarta puede generar tanta mala sangre entre aquellos que lo ven. Pueden despertar tanto odio y lanzarse tantos insultos de forma gratuita. Sinceramente, si yo fuera un creador de contenido nada polémico, alguien que simplemente comparte un hobby, una pasión, un oficio y recibiera ese feedback, me plantearía seriamente seguir en esas plataformas. Pero mucho me temo, y de esto hablaremos en vídeos posteriores, que este recrecimiento del odio, este aumento de la tensión y de la mala sangre, es simplemente un reflejo de nuestro día a día. Una persona equilibrada no vuelca su odio en redes sociales de forma tan habitual como estamos viendo. Si esta situación es tan habitual, es porque ese odio está siendo alimentado, y no solo por grupos de extrema derecha, de extrema izquierda. Ese odio surge por nuestra propia impotencia, por nuestra propia infelicidad, porque no vemos un futuro, porque no vemos que nuestro presente no es como debería ser. El odio puede generarse desde cero, pero también es una respuesta natural a una situación que no comprendemos, un entorno que nos resulta hostil, un contexto, una ciudad, un estado a los que sentimos como enemigos, una clase política a la que sentimos como traidora. Sí, desde luego que el odio es un problema. El odio es un enemigo, es un veneno. Y particularmente creo que hay que poner coto a los llamados discursos de odio. La cuestión es, ¿por qué? Cuando ese discurso, cuando esas amenazas incluso iban dirigidas a los opositores, callabais. ¿Por qué parece que el discurso de odio es solo aquel que va contra nosotros o contra nuestros intereses? ¿Por qué parece que un discurso de odio es solo aquel que señala a una etnia, a una ideología o a un género concreto? Claro que hay un discurso de odio. No estoy hablando de una crítica puntual. Estoy hablando de que por un suceso concreto se señale a los culpables, se diga esos han sido responsables. Ni siquiera estoy diciendo que tomando estadísticas, tomando los fríos números, las frías cifras, podamos deducir que hay una comunidad, no me importa si étnica o religiosa, que es la causante de una serie de problemas, de alborotos o de delitos. Decir eso no es odio. Ahora bien, si hay canales, y los hay, y tú lo sabes igual como yo, que diariamente señala única y exclusivamente a los miembros, a los integrantes de una cierta etnia como responsables de delitos, pero calla sobre el resto, ¿eso es un delito de odio? Del mismo modo, ¿qué ocurre si hay personas, mujeres, supuestamente feministas, que únicamente alertan, únicamente denuncian y únicamente se escandalizan cuando los que perpetran ciertos crímenes o cierta violencia son hombres nacionales, hombres con DNI español, francés, hombres blancos y occidentales o europeos? ¿Acaso no puede considerarse eso un delito de odio? ¿Un delito de discriminación? En este caso, los canales, vamos a llamarlos conservadores, de derechas o de ultraderecha, tienen sus sesgos, pero pueden ser algo más justos. Sin embargo, es cierto, y aquí no vamos a callarnos, que tenemos un problema con las feministas imperantes, con aquellas que abanderan este movimiento, ya que es totalmente cierto que no denuncian con la misma firmeza si el abusador es un hombre nacional que un inmigrante legal o ilegal. La cuestión étnica pesa mucho en este sector y aún no sé por qué. Aún no sé por qué no se denuncia con la misma firmeza una manada si está formada por inmigrantes que si está formada por nacionales. Sé que esto daría para otro vídeo y de hecho dará, siempre y cuando
ese nuevo foro que está por crearse no nos lo impida o no nos señale como autores de un delito de odio. Así pues, guiándonos por la natural desconfianza que deben generarnos nuestros amados líderes, yo me pregunto qué hay detrás de este foro contra el odio. Me pregunto si hay un sano y lógico deseo, es más, diría que incluso necesario deseo de combatir el odio, de cortar de raíz ese mal, de impedir que germine esa semilla que puede provocar los mayores crímenes y las peores desgracias conocidas, o, por el contrario, es simplemente una forma más de censura, es simplemente una excusa para imponer un mayor control sobre uno de los pocos espacios de libertad de expresión que nos van quedando en esta sociedad. Los hechos y el tiempo aclararán esta cuestión. Por supuesto que hay elementos, y todos los conocemos, que generan odio. Claro que los hay. Y sinceramente, como amante de la libertad de expresión, no vería con malos ojos que esos canales fueran cerrados y esas personas enjuiciadas. Una cosa es la denuncia y otra el acoso. No voy a dar nombres propios, pero estoy seguro que todos sabéis a quién me refiero. Todos podéis tener en mente una serie de buenos ejemplos. Otra cosa es que estéis con ellos. Otra cosa es que disfrutéis escuchando cómo acosan a ciertas o ciertos contertulios, a ciertas o ciertos políticos. Pero no podéis negarlo. No podéis negar que eso es odio, aunque disfrutéis con él. Y no os hagáis los inocentes. Que ellos no se hagan los inocentes. Porque todos sabemos lo que se está promoviendo cuando alguien dice: id a la presentación, id a la rueda de prensa, id a ese monólogo y aplaudidles en la cara, id a ese lugar y saludadles efusivamente. Aquí nadie ha nacido ayer. Todos sabemos lo que es la incitación a un delito. Tú puedes lanzar un mensaje supuestamente inofensivo. Tú puedes decir que estás dando la batalla cultural. Es decir, que estás denunciando a un inmoral o a un traidor. Pero tú sabes también que si un 1% de tu audiencia está formada por radicales, que si uno de entre 1000 o entre 10.000 es una persona desequilibrada, esas palabras, tus palabras, están siendo el germen, están siendo el detonante de algo muy grave. No te hagas el inocente ni el ingenuo. Sabes lo que estás provocando. Sabes lo que quieres promover. Detrás de ese activismo social o político, detrás de esa batalla cultural, estás creando algo muy grave. Estás dando pie a algo que parece que no quieres saber. Por esta razón, y desde mi más humilde y sincera ingenuidad, sí, por principios morales, apoyo que exista un foro o una especie de observatorio contra el odio. Por principios, y es algo que yo haría si fuera un líder político, creo que se debe tener una pequeña observancia sobre este asunto. Creo que los llamados influencers, estas personas cuyos canales son un gigantesco altavoz que llega a la sociedad, deben estar bajo una cierta supervisión. Pero no hablo de un control ni de una censura extraordinaria, simplemente de que se aplique la justicia y el código penal que ya existe. Si una persona por la calle dice te voy a matar, esa persona es detenida, cuando menos interrogada. ¿Por qué entonces, si lo dice a través de una pantalla, no ocurre nada? Ya no se trata solo de prevenir un posible delito, se trata de educar, se trata de hacer entender, y aquí me voy a referir a los usuarios más jóvenes, que no se puede amenazar ni insultar de forma indiscriminada, que aquello que no harían en persona no se puede hacer de forma cobarde a través de un móvil en Internet. Como conclusión, decir que por principios morales, por valores, apoyo que exista un observatorio, un foro, un centro público, desde luego, que luche contra los llamados delitos de odio. Ahora bien, siempre y cuando se actúe igual si el delito procede de la izquierda como si procede de la derecha.
si procede de hombres como si procede de mujeres. Salud y gracia, damas y caballeros.